Vamos a irnos a la estación de Delicias, vamos a buscar la última hora sobre esas limitaciones de velocidad que comenzaban no esta noche, sino la pasada, según confirmó Adif, en algunos tramos que afectan a la línea Madrid-Barcelona y más concreto Madrid-Zaragoza. Ya a esta hora vuelve a la normalidad esa velocidad, excepto, Blanca, cuéntanos, en algunos tramos. Sí, porque vuelve a haber cambios en esas limitaciones de velocidad, vuelve a la normalidad, como decías, excepto en 6 tramos, en 6 puntos kilométricos. Son 3 en la vía 1 y otros 3 en la vía 2, en los que solo se podrá circular como máximo a 230 kilómetros por hora. El resto del trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona se puede realizar con un máximo de 300 kilómetros por hora. Y son unas limitaciones que también se están produciendo en otras vías, en otros trayectos, como es el Madrid-Valencia, donde ahora mismo hay 4 puntos kilométricos con una limitación de 160 kilómetros por hora y otros 5 puntos kilométricos con una limitación de 200 kilómetros por hora. Estas limitaciones temporales de velocidad están ocasionando retrasos en los viajes. Y aquí, en Zaragoza, en la estación de Delicias, la imagen que se repite constantemente es la de viajeros consultando esas pantallas de información para saber cuál es el estado de su viaje y cuál es el retraso que acumulan. La situación es generalizada en el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona, con unos retrasos que oscilan entre los 15 y los 40 minutos, y también vemos un goteo constante de pasajeros, de viajeros que acuden a la oficina de atención al cliente de Renfe para reubicarse en otros trenes. Son los que tenían que viajar a Andalucía y, como sabéis, esos viajes están todavía paralizados. Solamente les llevan hasta Madrid y allí les reubican en autobuses para llegar hasta su destino. Los viajeros, los pasajeros aquí se muestran comprensivos y nos cuentan que han estado informados en todo momento, tanto por mensajes de móvil como por correos electrónicos. Bueno, tengo que ir a Madrid, el tren de las 10:26, media horita de retraso más o menos es lo que lleva, bueno, lo previsible y lo esperable. Porque si, por ejemplo, el tren llega tarde, no llegas al autobús. Y la verdad que es bastante jodido. Y luego, por ejemplo, también voy mucho en tren a clase, los lunes voy todos los días en tren. Y mi clase empieza a las 10 y el tren llega siempre a las 9:05, pero nunca llega a las 9:05, llega siempre a las 10:30, 10:15, y pues llego tarde a clase también. Yo voy a Granada y mira por dónde vamos. Ahora, hoy hemos podido cogerlo. Bueno, vamos a Madrid, Madrid hacemos transbordo, nos llevan hasta cerca donde hay sido el accidente, nos cogen un autobús, nos lleva a Córdoba y de Córdoba nos llevan a Granada. Entonces ese trapicheo, llegamos a las 10 de la noche allí. Sale a las 11:40 y nos han dicho que aproximadamente una media hora, pero nos han estado informando continuamente por mensajes y sin problema. Y en las últimas horas ha comparecido el ministro Óscar Puente junto con responsables de Renfe y de Adif. En esa rueda de prensa se reconocía que en los últimos días se habían reportado un pico de incidencias en la vía Madrid-Zaragoza, en concreto en el tramo de Madrid-Calatayud. Reconocía el ministro que era el tramo en que peor estado estaba, que el Ministerio era consciente de los problemas que había en esta vía, que él mismo había realizado ese trayecto viajando en la cabina del maquinista, pero circunscribía esos problemas a situaciones relacionadas con el confort y no con la seguridad. Aún así, el ministro anunciaba que se adelantaban las obras de remodelación en ese tramo Madrid-Calatayud, unas obras que, por cierto, van a permitir que el trayecto se realice a 350 kilómetros por hora, conectando Madrid con Barcelona en tan solo 2 horas. Respecto a estos constantes cambios en las limitaciones de velocidad a los que estamos asistiendo en las últimas horas, el responsable de tráfico de Adif decía que se trataba de un procedimiento habitual para la gestora. Es un proceso habitual en Adif. Se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros o las medidas de seguridad a esas características, o porque cualquier trabajador ferroviario, ya sean maquinistas, ya sean personal que está a inspección de la vía, ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad. Por seguridad se establecen esas limitaciones temporales de velocidad y, en cuanto se puede, dependiendo de las circunstancias, se revisan, se auscultan, se comprueban y se levantan.
que el tramo entre Calatayud y Madrid es el que está, digamos, peor en términos sobre todo de confort de marcha. Quiero que esto quede claro, porque la seguridad nunca se pone en riesgo, nunca. Si hay un problema de seguridad, se limita la velocidad, incluso si es solo de confort, se intentan aplicar las medidas correctivas lo antes posible. Y precisamente por eso, porque somos conscientes de que la Madrid-Calatayud es la que está en este momento en peor estado, hemos anticipado la renovación que vamos a afrontar de toda la línea a este mismo año. Pues estas son las explicaciones dadas ante esa decisión de revisar el estado de las vías en ese tramo que afecta a Madrid y Zaragoza. Lo hablábamos en las últimas horas, hemos hablado también con los sindicatos ferroviarios. A ver, se quiere calmar a la población, pero es cierto que hay inquietud cuando se filtra esa renovación de la vía o esa limitación en estas 2 últimas noches. Más allá de los retrasos que provoquen, que ahí se está entendiendo porque todo va en aras de la seguridad, pero eso está generando cierta inquietud sobre el estado de las vías y de las infraestructuras en general. Jorge. Yo creo que es un matiz muy importante, que aquí no estamos hablando de inseguridad, sino de incertidumbre, pero es que ahora mismo tú vas a la estación de Delicias y ni sabes a qué hora vas a salir, ni sabes a qué hora vas a llegar. En unas fechas especialmente importantes en las que solo con Fitur teníamos miles de desplazamientos, tanto desde Zaragoza como desde Barcelona. A mí me llama mucho la atención esto que dice el ministro Puente, de que se pretende ahora adelantar unas obras que ya se iban a hacer. No sé hasta qué punto es así. Hay que recordar, hoy publicábamos, por ejemplo, en El Español a nivel nacional, que hay 20 puntos en las vías nacionales que presentan algún tipo de rotura o desperfecto o están en mal estado. Entonces creo que hay que ser comprensivos con todo lo que ha pasado, pero hasta cierto punto. Y sobre todo, a mí me da mucho vértigo, ahora que estábamos hablando de ese proyecto de los 350 kilómetros por hora, yo creo que habría que parar la pelota, reflexionar, sobre todo garantizar primero que todas las vías que ya tenemos están en buen estado y a partir de ahí continuar. Porque lo que está en juego, por mucho que lo hayamos dicho en estos días, creo que conviene recordarlo, es la joya de la corona, es uno de los bienes más preciados que teníamos en este país, que es la alta velocidad. Sí, yo creo que hay un cierto desconcierto después de la tragedia sufrida en Córdoba con esas 43 víctimas mortales por ahora, podría haber incluso alguna más. Yo creo que coger un tren de alta velocidad después de lo ocurrido, pues produce una cierta congoja. Si encima tenemos estos mensajes un poco a la yenca de bajo la velocidad, la subo, la quito, yo creo que puede llegar a ser entendible y puede ser algo normal, ¿no? Después de lo ocurrido, que produce una cierta catarsis que obliga a la revisión de toda la situación, la fiabilidad, la seguridad de las vías, pues que se tomen decisiones prudentes y precaución. Claro, pero es que yo creo que ahora reduzco, ahora no, ahora espera que tenemos otra denuncia de un maquinista y entonces voy a volver a revisarla. Genera inquietud. Ahí está, pero y sobre todo lo que se está fallando es en lo que apuntaba Jorge Lisbona, en la comunicación y en la información, porque tengo constancia de testimonios de que no se está informando de la debida manera a los usuarios de los trenes de si llegan más tarde, de por qué llegan más tarde, de por qué están produciéndose estos retrasos. O sea, yo creo que es normal que ante la gravedad de lo ocurrido, porque hay que decir que nuestra red de transporte ferroviario de alta velocidad pues es único en el mundo, es uno de los más extensos, hasta ahora tenía una extremada baja siniestralidad, una de las más bajas de Europa y del mundo. Esto lo cambia todo, por supuesto, y hay que tener una respuesta a la altura de las circunstancias y, por supuesto, las explicaciones y las responsabilidades de lo que ha ocurrido, pero también saber gestionar el día a día, ¿no? Y entiendo que se tomen decisiones por prudencia ante cualquier aviso, denuncia de los maquinistas en esos cambios de seguridad, en detener los trenes de cercanías, pero creo que es en lo que no se puede fallar es en la comunicación y en la información, porque hay que tener cierta sensibilidad, además, hacia el usuario en un momento de consternación general, ¿no? Esta tragedia nos ha dejado sin palabras. Bueno, enseguida hablas tú, María, Jorge, pero me gustaría añadir otra opinión de esta mañana, que tú has estado presente porque es de esa rueda de prensa de la Fundación Basilio Paraíso, en principio sobre el impacto de las inversiones, pero ahí también la Cámara de Comercio ha aprovechado para reclamar seguridad y fiabilidad en los viajes en tren. Lo que reclamamos primero es seguridad y fiabilidad, porque en estos momentos vas a coger un tren y la seguridad y la fiabilidad brillan por su ausencia. Luego, esto en primer lugar. En segundo lugar, que recordar que cuando vinieron los operadores, el precio del billete, iba a ser, y el precio del billete, si vais a sacar un billete a determinadas horas, vale 3 veces más de lo que valía antes. Es decir, el AVIF tiene que asumir sus responsabilidades y probablemente el ministro, en vez de tuitear tanto, lo que tendría que hacer es también asumir las suyas, ¿no?
Bueno, por un lado está la correcta gestión y por otro lado está la seguridad o no de las vías. Y ahí también ponemos el foco en los maquinistas, a ver si podemos hablar con alguno de ellos a lo largo del programa sobre esa huelga que han convocado para reclamar seguridad. Bueno, que también se entiende que era una seguridad que también reclamaban antes de que sucediera este accidente. María. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que aquí una de las cosas que yo veo que está pasando es que da la sensación de que se están tomando las decisiones un poco como de manera precipitada, según van viniendo. En vez de decir, bueno, hemos tenido este suceso, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a poner, por un lado, la parte correctora de que vamos a analizar todas las vías y que no vuelva a pasar, y por otro, cuál es el plan, ¿no?, que vamos a tomar a partir de ahora. Y un poco por lo de, ahora subimos la velocidad, ahora bajamos la velocidad, parece que se queja alguien y entonces cambiamos lo que habíamos dicho mañana. La sensación o lo que se transmite a la ciudadanía es una falta de seguridad en lo que se está haciendo. Es decir, es mejor que cojas a la ciudadanía y digas, miren, señores, estamos revisando las vías y entonces estamos en un momento de incertidumbre, aunque controlado, y por esa razón se están tomando a lo mejor decisiones cada determinadas horas porque lo que se está buscando es que no vuelva a pasar. Mientras estamos en ese proceso de auditoría, como quien dice, de todo el sistema ferroviario, pues vamos a tener que estar tomando decisiones cada ciertas horas para que la gente entienda que eso está dentro del plan de seguridad que se plantea. Porque es verdad que tú llegas a la estación, no sabes a qué hora vas a salir, cuándo vas a llegar, con lo cual también un poco esa incertidumbre. Entonces yo creo que por un lado hay una parte de incertidumbre y otra cosa es que incertidumbre de qué es lo que va a pasar con tu viaje y también un poco desasosiego de que es que no te fías, de que tienes miedo por tu seguridad, porque cuando se están tomando decisiones tan a bandazos, a ti no me digáis que no, pero te genera un poco como de incertidumbre también hacia la seguridad, ¿no? Y un poco a raíz de lo que se estaba planteando ahora, de se van a adelantar las obras, vale, perfecto, si se ha detectado que hay que hay una oportunidad de mejora, pues casi mejor abordarlo cuanto antes que a lo mejor poner un parche a algo que casi mejor es. Pero claro, estamos diciendo que estamos haciendo reducciones de velocidad porque no cumplimos la seguridad y a continuación estamos haciendo lo de los 350 kilómetros por hora. Pues a mí, señores, me plantea cierto miedo. Mejor arreglemos lo que tenemos para ir a la velocidad que íbamos antes y cuando ya esté todo solventado vayamos a los 350 kilómetros por hora. Pero la verdad es que yo creo que la ciudadanía, estoy totalmente de acuerdo en que os establece una comunicación clara o al final lo que nos genera es incertidumbre y también nos da falta de confianza hacia la seguridad de un transporte que siempre lo ha sido.